Buenas tardes a los miembros del jurado. Mi trabajo especial de grado se titula Gestión del Patrimonio Documental, Memoria y Valor en el ámbito público, como requisito parcial para obtener el título de especialista en gerencia cultural. Como bien he sabido, mi agenda de trabajo pues consistió en la primera parte, como es en el capítulo 1, el problema. Me planteé el capítulo 2, trabajé el marco teórico referencial, y el capítulo 3, el marco metodológico, capítulo 4, el análisis y la interpretación de la información para llegar a unas aproximaciones reflexivas del objeto de estudio. En la constitución del problema sobre la gestión del patrimonio documental me basé en unos antecedentes de Peroso, un trabajo que realizó en el año 1970, donde plantea que la gestión del patrimonio documental está vinculado a la archivística como una disciplina científica que a lo largo de los años ha experimentado en Venezuela una de las dificultades institucionales más notables. Posteriormente trabajé a Duque, año 2006, que hace referencia a que la ilusión y razón de ser de los archivos es poner al servicio de quien lo requiera el inmenso tesoro que encierra sus papeles, sus libros y demás infolios puestos bajo su custodia. Posteriormente trabajé a Hernández 2009, que plantea que el patrimonio documental se convierte en un testimonio del pasado que debe ser conservado, preservado y difundido, en tanto ofrezca respuestas y explicaciones a los ciudadanos que consultan este patrimonio. La problematización en el estado Barinas, el problema que he conseguido en el estado Barinas cuando realicé las prácticas profesionales, pues tiene que ver con sabemos que el estado Barinas cuenta con un nutrido archivo y depósitos documentales públicos y privados que contienen su memoria histórica. Pero hemos podido observar que hay una ausencia de una política archivística estatal que oriente la conservación de los documentos generados por las dependencias adscritas a la gobernación del estado Barinas, y no solamente a la gobernación, también tenemos el Consejo Municipal, la Alcaldía Bolivariana y las demás instituciones adscritas a todos estos entes públicos. La inexistencia de infraestructuras acordes para el funcionamiento de los archivos, y lo más preocupante, la carencia de un recurso humano especializado. Hemos podido notar que los archivos están solamente en algunas oficinas que no guardan las condiciones físicas para resguardar el patrimonio documental. Hay falta de criterios técnicos para la administración de estos fondos documentales, porque deja mucho que pensar, porque como el personal no está preparado, pues entonces guardan y archivan desde catálogos de belleza que consiguen en los libros y en las cajas que envían las demás instituciones, hasta cualquier papel insignificante de lotería, etcétera, que aparezca en esas cajas. Por lo que hemos podido ver que en la ciudad de Barinas no existe un desarrollo archivístico que se adecue a las nuevas tecnologías para preservar la documentación original con el propósito de prestar un buen servicio a los ciudadanos, pues no existe el patrimonio ni archivos digitalizados ni al servicio de las redes, ¿verdad?, para la comprensión de la historia de la ciudad. De acuerdo a todos estos planteamientos asociados con el patrimonio documental, surge la necesidad de analizar la gestión pública del patrimonio documental y su valor como repositorio de la memoria de la ciudad de Barinas, Venezuela. En este sentido, emerge un cuerpo de interrogantes que se aspira a ser respondida durante el análisis e interpretación de la información. Estas interrogantes de la investigación son, primero, ¿cuál es el estado actual de la gestión pública del patrimonio documental en la ciudad de Barinas? ¿Cuáles son los lineamientos legales nacionales e internacionales que rigen el valor del patrimonio documental como repositorio de la memoria? ¿Y cuál es el impacto producido por la gestión pública en cuanto al patrimonio documental como valor repositorio de la memoria en este contexto de estudio? Por consiguiente, nos planteamos un objetivo general que fue develar el impacto producido por la gestión pública en cuanto al patrimonio documental como valor repositorio de la memoria en este contexto de estudio. Para eso nos planteamos unos objetivos específicos. El primero era reflexionar sobre la situación actual de la gestión pública del patrimonio documental en la ciudad de Barinas,
interpretar los lineamientos legales nacionales e internacionales que fundamentan el valor del patrimonio documental como repositorio de la memoria y por último comprender el impacto producido por la gestión pública en cuanto al patrimonio documental como valor repositorio de la memoria en este contexto de estudio. La justificación e importancia de la investigación, pues primero nos basamos en lo histórico, porque el patrimonio documental puede ser un aporte para la historiografía barinesa en la reconstrucción de la memoria histórica de la ciudad de Barinas y va más allá para la comprensión, tal como lo plantea García Clini en el año 2004, para la comprensión de la identidad cultural de los pueblos. Con respecto a la parte legislativa, creemos que en este plano se trata de grandes beneficios debido a que se fomenta el estudio de algunas nociones conceptuales y jurídicas que han de tomarse cuenta para comprender la importancia que tiene el patrimonio documental generada por las instituciones y por la ciudadanía. En relación a la parte académica, pues sería una referencia importante para crear nuevas líneas de investigación en materia de patrimonio cultural, porque el patrimonio documental representa un conjunto de bienes reunidos en archivos y documentos que constituyen una parte significativa del patrimonio cultural, porque son los receptores, ¿verdad?, de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos. Y en la parte social, pues podemos ver en cuanto a este plano que nos ayudaría a fortalecer la memoria histórica colectiva y a la cohesión social y el respeto por la diversidad cultural expresada en los registros documentales generados en diferentes épocas de la historia. En relación al marco teórico referencial, podemos ver que según Acosta 2020 plantea en su tesis doctoral caracterización del patrimonio documental de Andalucía, España, hacia un modelo de gestión para salvaguarda. Él allí nos plantea, ¿verdad?, de que hay una diversidad de patrimonio documental que debe gestionarse, que debe haber un modelo integral para que todo lo que tiene que ver con la caracterización de este patrimonio documental sea conocido por los funcionarios públicos y por la ciudadanía. Mientras que López, 2021, realizó un análisis en una tesis de grado intitulada La evaluación documental en las políticas archivísticas de Uruguay y su importancia en el periodo 2012-2017. Él evaluó todos los archivos y la parte de implementación en un periodo largo para ver cómo era la gestión pública de ese patrimonio documental en Uruguay. Mientras que Zavala realizó un estudio en la alcaldía aquí mismo en Venezuela, en el municipio de Naguanagua, que fue una propuesta de un programa de gestión de documentos como una herramienta para la innovación gerencial en las instituciones de poder público municipal, para que las personas tuvieran a su libre acceso toda la información bien resguardada y bien organizada en los archivos. El basamento teórico que tomamos fue el patrimonio documental como conceptualización, la tipología de documentos, porque todo mundo cree que el patrimonio documental está referido solamente a documentos y eso no, eso depende del soporte. Podemos oír los cassettes de antes que se grababan, los CD, los pendrive, todo eso tiene que ver con el patrimonio documental porque allí se guarda una parte grande de la información. Nuestro basamento teórico en lo que es la gestión cultural y los archivos guardianes del patrimonio documental, así como los archivos barineses. En relación al basamento legal, pues que sustenta el estudio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 6, que habla de los derechos culturales y educativos, en su aspecto en el artículo 101, en el cual el Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural contenida en todo lo que tiene que ver con el patrimonio documental. El decreto 1424, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
Tenemos también la Ley de Patrimonio Cultural, Gaceta Extraordinaria de 4623 de 1993, que habla sobre el patrimonio cultural, siendo el patrimonio documental parte integrante del mismo. La Ley de Cultura del Estado Barinas, que destaca la protección y defensa de todas las manifestaciones culturales del Estado Barinas. También tenemos la Ley de Reforma del Decreto Rango y Valor de la Ley contra la Corrupción, que plantea los principios y deberes que permiten prevenir la corrupción administrativa, porque es muy importante entender que el patrimonio documental resguardado en los archivos es el corazón de la administración pública. Si una buena administración pública de cualquier alcalde, de cualquier consejo municipal, de cualquier institución cultural, se debe a un archivo organizado. Por eso es que es importante que los archivos estén organizados, porque esto previene una buena gestión pública y previene los actos de corrupción. En el marco metodológico, pues trabajamos la técnica de interpretación de la información en dos formas. Lo que es el análisis documental, la categorización y el análisis documental. La naturaleza de la investigación, de la presente investigación, está orientada hacia el estudio de naturaleza cualitativa. Las técnicas de regulación de la información pues tuvo que ver con la observación documental y el fichaje, mientras que el método de investigación cualitativa nos planteamos el hermenéutico desde la mirada de Schleiermacher, que plantea que la comprensión concreta de un estudio es resultado del arte y en el lenguaje de las consecuencias y la teoría del arte, es decir, lo que se pretende en profundidad es la comprensión de los textos, ¿verdad?, que reflejan las realidades presentes en el contexto de estudio. Vamos a analizar los textos, qué nos dicen los textos, cuál es el lenguaje y cuál es la información que conseguimos en este análisis documental. La estrategia de investigación que utilizamos es la hermenéutica como lectura, la hermenéutica como explicación y la hermenéutica como traducción en la fase comprensiva. En este sentido, la análisis e interpretación de la información la dividimos en categorías, subcategorías y las unidades de observación. En las categorías, pues incluimos el estado actual de la gestión pública del patrimonio documental en la ciudad de Barinas. En las subcategorías, que los espacios donde se almacena el patrimonio documental, el tratamiento que se le brinda a este patrimonio, los niveles de información de la comunidad sobre su existencia y la difusión de los organismos de la ciudad en materia del patrimonio documental. En las unidades de observación trabajamos los informes de gestión, los documentos alusivos al tema y los referentes teóricos y los referentes legales. Igualmente, la categoría lineamientos legales nacionales e internacionales que rigen el valor del patrimonio documental como repositorio de la memoria, pues en la subcategoría trabajamos lo que es la determinación del patrimonio documental, la preservación del patrimonio documental y el acceso al patrimonio documental y la cooperación nacional e internacional para que los ciudadanos accedan a este bien patrimonial. Igualmente, las unidades de observación fueron las mismas, el informe de gestión, documentos alusivos al tema, los referentes teóricos y los referentes legales. Relación con la categoría impactos producidos por la gestión del patrimonio en cuanto al valor del patrimonio documental. Como repositorio de la memoria en la ciudad de Barinas, pues las subcategorías que trabajamos fue en lo social, en lo institucional y en el patrimonio cultural. El estado actual de la gestión pública del patrimonio documental de la ciudad de Barinas en la primera categoría, según Araque 2017, pues señala que el estado de Barinas cuenta con nutridos archivos y repositorios documentales, tanto públicos y privados, y que contienen su memoria histórica, pero ninguno cumple con las normas para la conservación de los documentos. En Barinas no existe un desarrollo archivístico que se adecue a las nuevas tecnologías como una manera de preservar la documentación original y con el propósito de prestar un mejor servicio a los usuarios que puedan acceder desde sus casas a consultar el documento, como está ahorita el archivo de la memoria, como está el archivo de Francisco de Miranda, que brinda acceso desde la casa a cualquier información sobre el archivo que resguardó Francisco de Miranda. Además, la indiferencia ante este tipo de patrimonio no solamente es potestad del pueblo barinense, también ocurre en otros lugares del planeta. Sin embargo, en los actuales momentos, la conciencia colectiva está destinada a recoger y resguardar esas formas de pensar traducidas en documentos de alto valor, según Saldívar y otros 2020. Los lineamientos legales nacionales e internacionales que rigen el valor del patrimonio documental como repositorio de la memoria fue la segunda categoría, y por ahí pues hemos conseguido demasiado
leyes y demasiadas ordenanzas y órganos legales que permiten resguardar ese patrimonio documental. Allí no hay problema. Hemos conseguido bastante, afortunadamente, desde 1954, con la Comisión de la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Tenemos la Comisión sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia y propiedad ilícita de los bienes culturales. En esto incluye el tráfico ilícito de los documentos, expedientes. La de 1972, que es la Comisión para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, la del 2003, que es la Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, tenemos la del 2011, Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada por el Consejo Internacional de Archivos INCA y refundada por la Conferencia de la UNESCO en su reunión del año 2011. De igual forma tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009, el decreto de rango, valor y la ley orgánica de la administración pública del 2014, tenemos la ley de cultura del 2004, la ley de archivos del 2011, tenemos la ley sobre la reforma del decreto de rango y valor de la ley contra la corrupción, etcétera. En esa parte, pues yo creo que la segunda categoría, en los lineamientos legales nacionales e internacionales que rigen el valor del patrimonio documental, como repositorio de la memoria, pues está bien fortalecida esta categoría. Con el impacto producido por la gestión pública en cuanto a los valores del patrimonio documental como repositorio de la memoria en el contexto de este estudio fue la tercera categoría. Hemos visto que hay un impacto a nivel institucional, hay un impacto a nivel de patrimonio cultural y un impacto a nivel social que no lo podemos negar. Las diferentes instituciones están allí con personal no especializado, personal no preparado, las instituciones carentes de un espacio físico acorde. Tenemos un impacto a nivel de patrimonio cultural porque si no se conservan y no se preservan este bien de patrimonio documental, pues el legado histórico también se quiebra y se quiebra también la identidad cultural de los barineses. El impacto a nivel social, pues entonces la información generada por las instituciones y los ciudadanos llega poco a las comunidades. Dentro de este trabajo, pues hemos llegado a las aproximaciones reflexivas, que es el producto de las interpretaciones realizadas a lo largo de la investigación, que conviene presentar algunas reflexiones con relación a este estudio abordado que a continuación se describe. En primer lugar, relacionada en cuanto al periodo objetivo de la investigación, se puede afirmar que de acuerdo con las apreciaciones de Araque 2017, el Estado Barinas cuenta con nutridos archivos y repositorios públicos y privados que contienen su memoria histórica, pero ninguno cumple con las normas para la conservación de los documentos. Todos, sin distinción alguna, presentan problemas característicos como es la ausencia de edificaciones acordes, falta de personal técnico calificado, carecen de legislación actualizada, carecen de presupuesto, no hay una política de conservación y administración, las continuas y mudanzas y los cambios del personal hacen que los documentos se extravíen, se desechen por diversos agentes internos y externos. Con relación al segundo objetivo, pues con los lineamientos legales nacionales e internacionales que rigen el valor del patrimonio documental se destacaron los siguientes instrumentos. Como podemos ver, tenemos la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, la Convención sobre las medidas que deben adaptarse para poder impedir la importación, la exportación y la transferencia con propiedad ilícita de bienes culturales, la Convención de Protección del Patrimonio Cultural y Natural, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, la Declaración Universal sobre los Archivos, que son instrumentos internacionales a la cual Venezuela está adscrita. Y en relación a los instrumentos nacionales, pues tenemos primero la Constitución Nacional de Venezuela, tenemos el decreto con valor de la Ley Orgánica de Administración Pública, tenemos la Ley de Cultura del Estado Barinas, la Ley del Archivo del Estado Barinas, tenemos lo que es la Ley de Reforma con rango y valor de la Ley contra la Corrupción, que yo considero que es una de las más importantes para mí, igualmente que la Ley de Patrimonio Cultural de Venezuela. Con respecto al tercer objetivo, se consideraron los siguientes aspectos, que fue el impacto a nivel institucional. Siguiendo las reflexiones de Araque 2017, si bien es cierto de que existe un órgano de administración pública nacional responsable de salvaguardar el patrimonio documental y de velar por el Sistema Nacional de Archivos, mediante la supervisión de la gestión archivística en todo el territorio nacional a través de la creación, orientación y coordinación del Sistema Nacional de Archivos, los archivos del Estado Barinas están desprovistos de la asesoría técnica de este órgano rector porque se repite la misma historia. Allá tampoco tienen personal preparado para viajar
viajar por todo el territorio, además de los insumos, lo que tiene que ver con vehículos, transporte, condiciones viáticos, etcétera. Relación con el impacto a nivel del patrimonio cultural, pues vemos que el patrimonio cultural es multidisciplinario, ya que su tratamiento teórico y empírico pues requiere considerar factores históricos, culturales, sociales y económicos, políticos, que a su vez impulsan a los ciudadanos a tomar conciencia sobre el mismo. Tal señalamiento conduce a determinar que el patrimonio cultural es una construcción dinámica, es movible de acuerdo a las circunstancias, las sociedades, por lo cual su estudio apunta a que para establecer la representatividad del mismo se considera un estudio criterio, como lo que es la historicidad, la contemporaneidad, la valoración y la difusión. Al considerar el patrimonio cultural como un conjunto de manifestaciones y representaciones históricas y contemporáneas multidisciplinarias, se tiene que incluir al patrimonio bibliográfico y documental como parte inherente del mismo. Por lo tanto, de allí radica su gran valor. Relacionado con el impacto en cuanto a lo social, el ciudadano común puede, a través de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías, funcionar como un importante contrapeso social y demandarle más transparencia a la administración pública. Mientras tanto, algunos antiguos problemas relativos a la organización de archivos continúan siendo urgentes en la nueva agenda. Sigue presente la necesidad de discusión sobre la relación existente entre los registros documentales tradicionales con los digitales y la ciudadanía, así como la relación entre la ciudadanía y el derecho que tiene el ciudadano a que se le preserve la memoria, que allí radica la importancia de la identidad cultural. Y nos dominan más por no saber conocer nuestra identidad cultural, ni hacer referencia a lo que no es importante a nosotros, independientemente de los años en que sea el documento, porque la mayoría de veces la gente tiene un criterio de que cree que los documentos antiguos son lo único de valor, y no es así. Hay documentos que desde el mismo momento en que se realizan son importantes para la historia. Tal es el caso de la carta que firmó el presidente Hugo Chávez cuando estuvo preso, donde dijo que los tenían presos y el militar la sacó. De una vez que ese documento sale a la afuera, se convierte en un documento histórico que debe ser preservado, como para poner un ejemplo. Entonces tenemos que la primera tarea es dejar disponible de modo amplio y cristalino no solamente las grandes decisiones de las esferas públicas, sino garantizar que el acceso también se haga efectivo con las informaciones que orientaron todo el proceso en la toma de decisiones, así como los diferentes registros que se compusieron el trámite. Hoy día que es importante que se manejan las comunidades, los consejos comunales, todos deben tener organizados sus archivos, su patrimonio documental, empezando por el patrimonio documental generado por la familia, que es uno de los más importantes. De allí viene la importancia de la gestión también. Los archivos y repositorios podemos ver todo tipo de documentos, como dije, no solamente patrimonio documental, sino tiene que ver con soporte que puede ser de diferentes materiales, fotografía, CD, grabaciones, pendrive, cualquier soporte donde esté la información y esté registrada y conservada o resguardada en un archivo es importante. Para culminar, quiero terminar con una frase de Andrés Castillo donde decía que los seres humanos somos esencialmente seres de palabra, de relato, de historia, como bien lo refiere el escritor uruguayo Eduardo Galeano al decir, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Y esto es lo que guarda el patrimonio documental, la historia de los pueblos. De allí la importancia de la gestión cultural de este patrimonio documental para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias.